Sí, básicamente el trigo tuvo una expansión del área de unas 100.000 hectáreas más. La superficie se ubicó en unas 400.000 hectáreas, debe ser la segunda más importante de los últimos 18 años. Y a eso se asoció un rendimiento muy elevado, que en promedio provincial estuvo en unos 3.770 kilogramos por hectárea aproximadamente, y eso hace que sea el segundo o el tercer mejor rendimiento también de los últimos 18 años. La diferencia con este año es que se juntaron mucha superficie y buenos rendimientos y también asociado a buenos precios. Por lo tanto, la producción se ubicó en 1,5 millones de toneladas y ese así fue el récord de los últimos 19 años. Hay que recordar que se salió o el productor sufrió una de las secas más importantes, que eso le generó una deuda, un pasivo, y obviamente el trigo habrá ayudado a pagar parte de la deuda, pero hay una parte todavía que sigue existiendo y tendrán que afrontarla con los rendimientos de soja, de maíz y quizás con algo más de la próxima campaña. Básicamente el trigo en esta campaña comparado con lino y colza habrá abarcado más del 97-98% del área, porque lino fueron unas 6.500 hectáreas y colza 2.700, 2.800, prácticamente no existieron en números comparado con lo que fue el trigo. Y con los resultados económicos, sobre todo, que dejó el trigo en la provincia de Entre Ríos, el productor respiró muy aliviado porque realmente esperaba una buena campaña, pero fue mucho mejor de la que se esperaba en un principio. Y a partir de ahí se empieza a planificar la siembra de la gruesa, o un par de meses antes, que también ya ha dejado resultados muy interesantes para Entre Ríos, sobre todo en uno de los cultivos que debería ser estratégico para nuestra región, que es el maíz. Por primera vez va a crecer muchísimo este cultivo en la provincia que hoy ya se está cosechando. Pero vamos primero a cómo se desarrolló la siembra de la gruesa en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Se verificó ya un crecimiento del área del maíz de primera del 21%. En la campaña pasada hubo unas 266.000 hectáreas, este año hay 323.000 hectáreas. Ya hay más maíz de primera. El área de maíz de primera supera al área total de maíz del año pasado, que fueron unas 308.000 hectáreas aproximadamente. Así que bueno, ya hay un crecimiento importante. Esto obviamente le ha quitado algunas hectáreas, sobre todo al sorgo y a la soja de primera. Se está trabajando con imágenes satelitales para determinar el área, pero a priori las primeras proyecciones daban una superficie de soja de primera de unas 800.000 hectáreas y se pensaba que iba a haber unas 400.000 hectáreas de soja de segunda, básicamente todo sobre trigo. Pero obviamente las reiteradas lluvias en diciembre y sobre todo en enero hizo que en varios casos el productor no optara por sembrar esa soja. En algunos casos pudo reemplazarla con un maíz de segunda sobre rastrojos, pero se piensa y se estima que el área de soja de segunda podría llegar a ubicarse entre las 300.000 y 350.000 hectáreas. Por lo tanto, el área total de soja verificaría una caída y se ubicaría entre 1.100.000 y 1.150.000 hectáreas. Posiblemente haya entre 30 o 40.000 hectáreas de maíz tardío, esto lo estamos también tratando de verificar con imágenes satelitales, y sí se registró una caída en el área del arroz del 4%, unas 2.700 hectáreas menos. El área se ubicó en 59.950 hectáreas, es la tercera más baja de los últimos 19 años y es la más baja de los últimos 16 años y reporta 4 años consecutivos de caída. Cabe mencionar que estudios realizados por la Facultad de Agronomía de la UNER dice que el 80% de los productores arroceros que salen del sistema no vuelven a entrar, y unos estudios que hizo la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER también junto con la Bolsa, que cada 1.000 hectáreas de arroz emplea 80 personas son empleadas cada 1.000 hectáreas versus las 6 de la soja. Por esto es importante el cultivo de arroz en la provincia por la cantidad de mano de obra que ocupa. Y esto último que hablaba Fontanini respecto al arroz es la clara referencia de que tenemos la información, tenemos el conocimiento, tenemos el diálogo constante con los distintos actores en toda la provincia de Entre Ríos, pero no tenemos a alguien que tome una decisión, que genere una política pública, porque el arroz va a ser esta campaña una de las peores de los últimos 20 años.
hemos bajado muchísimo la cantidad de hectáreas sembradas de arroz. Y no podemos hacer caso omiso a esto, porque, como decía Fontanini, son 80 personas que se ocupan cada 1000 hectáreas de arroz. Es mucha la mano de obra que genera este cultivo, esta economía regional propia de los departamentos Villaguay, San Salvador, Federal, Feliciano y también en La Paz, en el norte de la provincia de Entre Ríos, algo en Concordia también. Ahora, no solamente este es el tema, sino que el 90% de la capacidad industrial instalada de la transformación del arroz en un producto industrial está en Entre Ríos. Entonces, si dejamos de sembrar arroz, Corrientes crece, Santa Fe crece, Chaco crece, ¿a dónde van a hacerse las próximas inversiones del sector industrial? ¿Acá en Entre Ríos o se van a ir a donde están las distintas hectáreas más sembradas? ¿Vamos a perder la industrialización del arroz también? Esto significa planificar políticas públicas. Tenemos la información, tenemos los actores, hacemos caso omiso a las cosas que pasan. Y esto no tiene que ver con la macroeconomía, esto tiene que ver con la capacidad de quienes deben estar al frente de cada uno de los cargos provinciales y municipales, porque en definitiva, para eso cobran un sueldo, para eso están ocupando esos lugares. ¿Qué es lo que pasa con el arroz? Que va a ser uno de los peores años también en cosecha, porque cuando le va bien al resto de los cultivos, al haber poco sol, el arroz no va a tener buenos rendimientos este año. Y también vamos a hablar de girasol y de sorgo. Sí, obviamente hubo muchos días de nubosidad, sobre todo en enero, también parte de febrero, donde el cultivo empieza la floración panojado, el llenado de granos, donde es sensible a la caída de radiación. También hay que mencionar que hubo días donde la temperatura mínima se ubicó por debajo de los 15 grados centígrados. Esto genera problemas de baneo, o sea, pérdida de granos, muerte de flores. Y la expectativa de rendimiento en este escenario, obviamente, van a ser menores que el año pasado, sobre todo comparado con un rendimiento del año pasado que fue récord. Las condiciones fueron muy buenas en radiación y el cultivo obviamente lo expresó en rendimiento, pero este año ha sido lo contrario. Se empezó la cosecha, se ha cosechado menos del 10% del área, pero todavía no tenemos un rendimiento promedio para expresar, porque hay muchos lotes que no se han cerrado, se han comenzado y no se puede dar un rendimiento fiable con este avance. Girasol tuvo un crecimiento, pero igualmente la superficie se ubicó en 4.150 hectáreas. Prácticamente está finalizando la cosecha. Hubo rendimientos muy buenos a nivel de lote cercano a los 30 quintales. Pensamos que el rendimiento promedio provincial se ubicará entre 22 a 24 quintales. Todavía no lo tenemos definido, pero ya en breve estará finalizando la cosecha. Bueno, sorgo pensamos que el área disminuyó. Obviamente hay un reemplazo por parte del maíz. No tenemos todavía la cifra definitiva, pero pensamos que el área puede ubicarse entre las 60 a 70.000 hectáreas. El abanico de siembra es bastante amplio, pero los últimos lotes, allá por diciembre y enero, en algunos casos no se sembraron porque no hubo oportunidad de siembra por las excesivas lluvias. Y la buena noticia para Entre Ríos tiene que ver con el maíz, un cultivo que debería ser estratégico para la provincia, que debería tener una política pública provincial específica para este cultivo, porque tenemos que tener en cuenta que el 60% de la avicultura argentina se desarrolla en Entre Ríos. Entonces, el maíz es uno de los principales insumos para la elaboración de los alimentos balanceados. A eso hay que incorporarle el crecimiento de la producción de cerdo, hay que incorporarle lo que es la producción lechera, hay que incorporar lo que es la producción ganadera. Deberíamos hacer muchísimas más hectáreas de maíz. La macroeconomía ha hecho que el productor, con los cambios que se han dado en las retenciones, empiece a mirar nuevamente el maíz y por esto creció, no porque haya políticas públicas regionales que lo alienten. Sí, obviamente, la provincia de Entre Ríos, si uno analiza 5 o 6 años atrás, ve que es importadora de maíz, porque el consumo que tiene básicamente la avicultura, que lleva el 80% de lo que se produce de maíz, junto con los porcinos, junto con lo que hay de feedlot, junto con lo que hay de tambo, el consumo se ubica alrededor de 1,8 millones de toneladas. Hay que destacar que las lluvias de noviembre a enero fueron muy buenas para el maíz, que es prácticamente la floración es en diciembre, pero previo a la floración y en el inicio de llenado de granos tuvo muy buena disponibilidad de agua.
se lleva cosechado aproximadamente un 25% del área. Todavía no hemos determinado el rendimiento provincial porque estamos esperando que avance un poco más la cosecha para poder dar un valor más firme, pero si uno analiza que el rendimiento promedio provincial de los últimos 5 años es de unos 6.000 kilos, posiblemente esta campaña se ubique unos 2.000 kilos por encima de este valor. Ha habido lotes con rendimientos que superaron los 100 quintales, 120 quintales, como también ha habido casos puntuales de 40 quintales con algún problema de polinización, pero en la media general el rendimiento sí va a ubicarse por encima del promedio. Y por último vamos a hablar de cómo viene el principal cultivo en Entre Ríos y en el país, y el que va a dar de vuelta a los números en la economía, la soja. Si bien va a caer en la cantidad de hectáreas posiblemente sembrada con este cultivo, por el crecimiento del maíz principalmente, es 1.150.000 hectáreas la sembrada en Entre Ríos, 1.100.000. El volumen que va a generar la soja y los montos que va a dar es lo más importante. Por eso, cómo está la soja, sobre todo la de primera, donde hay el mayor volumen, con un estado extraordinariamente bueno. Bueno, la soja de primera que mencionábamos, que tiene un área de unas 800.000 hectáreas, en general está el 90%, 92% del área en una condición de buena, muy buena, es decir, que las expectativas de rendimiento son normales a superiores a las normales. Está atravesando el periodo crítico, desde inicio de formación de las vainas a inicio de llenado de granos. En general las reservas son buenas, así que las expectativas son buenas. En la soja de segunda el inconveniente se da en que muchos lotes quedaron con un stand bajo de plantas. Aproximadamente el 50% de esas 300 a 350.000 hectáreas están con una condición buena y la otra está de regular a mala, y básicamente se debe a fechas tardías o bajo stand de planta, que obviamente esos factores hacen que el rendimiento esperado por hectárea sea bajo. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.